Buenos días a todas y a todas. Yo soy Fabio Bartoli, un profesor de la Universidad Nacional, y es un gusto estar hoy con ustedes. En un primer momento yo quisiera agradecer a la Universidad San Buenaventura, y en especial a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y en especial al decano Oscar Yesida Aparicio Gómez por la amable invitación. Muchas gracias. Bien, hoy el Congreso es de Filosofía Teórica y Práctica, el evento que nos convoca. Y yo quisiera hablar de un tema que más o menos se ubica en el umbral entre estas dos posturas, y quiero empezar haciéndolo por medio de una reflexión alrededor de una figura literaria, en especial el Fausto. El Fausto, ¿por qué es el Fausto? El Fausto es una figura fundamental para entender nuestra civilización occidental, nuestra cultura. Entre sus varios mitos, sus varias figuras representativas, seguramente tiene el Fausto. Inclusive un filósofo como Hans Blumenberg en el siglo XX define el Fausto como figura de autocomprensión de nosotros, o sea, por medio de la lectura que Occidente hace del Fausto, de la interpretación que Occidente hace del Fausto, nosotros nos estamos autocomprendiendo. Por eso me parece pertinente traer a colación y empezar nuestra reflexión por esta figura. Ahora bien, ¿cuál Fausto? Pero ustedes sabrán muy bien que Fausto ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia. En un primer momento, imagínense, Fausto inclusive es una persona realmente existida. Al parecer un negromante, un mago de magia negra, que andaba por Alemania, que en esta época aún no era Alemania, por los estados que en un día hubieran conformado Alemania el estado en el siglo XIX. Aquí estamos en el siglo XVI, inicio. Literalmente vendiendo su magia, dando espectáculo. Interesante, él muere, lo condenan, y muere, y nada, en un primer momento estamos en la época de la Reforma Protestante. El Fausto se vuelve famoso como ejemplo negativo moral, o sea, el hombre que se dedicaba a la magia negra en lugar que a Dios para conseguir sus fines. Y a lo largo, por lo menos 50 años más o menos, Fausto aparece en los sermones protestantes justamente como ejemplo negativo de vida. ¿Qué no hacer con su propia vida? Fausto era un ejemplo. Sin embargo, Spies en 1587 recoge todos estos ejemplos. Obviamente la figura había tenido varios matices a lo largo de la historia. Recoge estos ejemplos y los pone en literatura en el famoso Faustbuch, o sea, el libro de Fausto, más o menos. Y nada, desde aquí en adelante este libro tiene muchas interpretaciones poéticas. Por ejemplo, Marlowe, el año después, escribe su propio Fausto, y ya estamos en Inglaterra. Sin embargo, podríamos afirmar que el clímax poético de esta figura lo tenemos con Goethe. Goethe escribe su gran obra, el Faust, Eine Tragödie, una tragedia, a inicios del siglo XIX. Eso es interesante porque el libro sale publicado en 2 tomos. La parte primera, 1808. Es normalmente la parte más famosa porque es la que mejor se lee, más fluida, más entretenida. ¿Y por qué? Porque tiene una naturaleza. Goethe, cuando joven, era un sturmeriano. Él, como poeta, había acudido a la visión del mundo planteada por el Sturm und Drang, ese movimiento alemán poético y cultural, que sería ímpetu y tempestad, se podría traducir en español. Goethe, en la primera parte de su Fausto, digamos, proyecta este credo poético en su Fausto. La segunda sale un poquito más tarde, en 1832. Y ya, ustedes saben, el viaje a Italia, la conversión al clasicismo. Y todo eso se refleja muy bien en la segunda parte de Faust, que es un libro mucho más áulico, mucho más complejo. O sea, obviamente eso ya es un tema personal, pero es
difícil de leer, pero se disfruta igualmente, pero es más difícil de leer, es un libro que no se deja leer tan fácilmente. Hay que entrar en él con cuidado y paciencia. Y, por ejemplo, estas dos posturas en el Faust, además, cómo se pueden reflejar también muy bien, cómo se ve muy bien en la recepción que tuvo el Fausto, porque hay varios filólogos, a lo largo de la recepción del Faust, que desde inmediato se considera una obra capital, una obra magna. Sin embargo, hay, por ejemplo, un filósofo como Kierkegaard, en una nota de diario escribe: ay, qué lástima que Goethe haya escrito la segunda parte de Faust. Ojalá se hubiera quedado en la primera, lo arruinó todo. Un ejemplo típico. Y otra peculiaridad de esta obra, que es la obra que desde ahora en adelante todos los filósofos y los literatos que quieren volver a pensar el Fausto se refieren a esta obra, por eso estoy profundizando y por eso vamos a tratar de esta obra nosotros. Y esta obra se puede considerar más o menos la enciclopedia de Goethe. ¿Por qué? Por un tema biográfico, o sea, él tiene un periodo de gestación de 60 años. Los primeros fragmentos de Fausto, aquellos que ahora se conocen, digamos, como Urfaust, es este prefijo es alemán que significa, no, proto, más bien. Ya los tenemos 1770-72. Luego, Fausto sale en 1832 y Goethe muere en el 33. O sea, luego de 60 años en donde él, no con continuidad, pero más o menos trató de escribir a lo largo de su vida este Fausto, muere el año después de publicarlo. O sea, no tiene ni siquiera tiempo para cambiar idea. Entonces, allá se puede ver cómo Goethe más o menos reflexiona y reacciona a todo lo que pasó a lo largo de su época. Una época tan famosa y tan controvertida que Goethe le dio su nombre, Goethezeit. La Goethezeit es más o menos en la época que se conoce, que se ubica desde 1770, o sea, la revolución industrial, la revolución americana de Estados Unidos, a la restauración, 1830, iniciando, terminando, que en el 30 empiezan otras revoluciones. O sea, esta obviamente es una época histórica peculiar y en el Faust se puede ver todo lo que pasó y cómo Goethe reaccionó a esos acontecimientos históricos. O sea, además de ser una obra literaria linda, es también un cuaderno, un diario puesto en versos y obviamente poético, pero un diario de las reacciones, de las interpretaciones que Goethe dio de su época, que repito, no fue una época histórica cualquiera. Obviamente, habiendo tenido 60 años para escribirlo, una de las grandes disputas que tenemos alrededor de esta obra, tiene una unidad difícil, porque en 60 años la persona que empezó a escribir el Faust era un muchacho, un joven de 20 y algo años, terminó a los 80. So, obviamente es una obra unitaria en el sentido de que es una obra completa, que Goethe la escribió como si fuese completa. Sin embargo, se ve a veces la diferencia de estilos, y no solamente entre la primera y la segunda parte, a veces también adentro de la obra, de los tomos mismos. Pero aquí es interesante anotar al respecto que aunque no tenga una unidad, es una obra que desde que se publicó muchos filósofos, empezaron a considerarla como una obra, como si fuese un texto filosófico. O sea, se lee al Faust de Goethe tal cual se lee a la crítica de la razón pura de Kant o yo que sé, la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Y por qué? Dice, no, porque esto es un texto tan filosóficamente complejo que merece este estatus. Pero yo quiero traer a colación unos ejemplos para entender cómo se lee esto. En un primer momento, un falso mito es que Hegel lo considerase tal, porque en las Vorlesungen über Ästhetik, lecciones sobre estética, y Hegel, al parecer, mencionaría el Faust de Goethe, que casi no se menciona esta obra en todas las clases, como ustedes saben,
Estas son las transcripciones de las clases sobre filosofía del arte que Hegel dictaba a sus alumnos. El alumno Otto las recoge y saca un libro, comparando los varios apuntes. Al parecer, Hegel mencionaría este texto y lo mencionaría como tragedia filosófica absoluta. Y ahora, luego de 200 años de que salieron publicadas, sabemos que en realidad, con un cuidadoso trabajo filológico, eso no es cierto. O sea, Otto, a la hora de transcribir estos apuntes, a veces, para que cuadrasen mejor según él, agregaba cosas. Y entonces, una de las cosas que agregó es esta definición de Fausto de Goethe. Entonces, hasta poco se pensó que Hegel considerase Fausto de esta manera. En realidad, no tenemos rastro de que en sus clases él haya mencionado o planteado Fausto de esta forma. Entonces, esto era un falso mito. Un ejemplo reciente es el filósofo Böhme, que escribe un libro en Alemania hace unos 15-20 años, el Fausto de Goethe como libro filosófico, tragedia filosófica. Y tampoco, este es un libro en donde Böhme trata todo el libro de Fausto como si fuese una obra filosófica, lo analiza, pero yo no quiero profundizar porque que yo sepa, al español este libro no ha sido traducido. Yo, por ejemplo, solo tengo la versión alemana. Entonces yo preferiría hablar de otro filósofo estadounidense que en el inicio del siglo XX, Santayana, escribe el libro Tres poemas filosóficos. Y que plantea Santayana en este libro. Dice, miren que Fausto se puede tratar de como un poema filosófico, sí, tal cual se puede hacer con el De Rerum Natura de Lucrecio y con la Divina Commedia de Dante Alighieri. ¿Por qué? Dice, en realidad son poemas en donde los autores pusieron, digamos, un compendio de toda la filosofía de su época. En el caso de Lucrecio, De Rerum Natura, del epicureísmo. Dice, según Santayana, todo el De Rerum Natura se podría considerar como un compendio del epicureísmo. En el caso de Dante Alighieri, la Divina Commedia, tendríamos una digamos, poetización del tomismo, una recopilación del tomismo, la filosofía de Santo Tomás, que según Santayana, Dante pondría en poesía en la Divina Commedia. Y finalmente dice, el tercer ejemplo es Goethe, con el Faust. ¿Y qué sería esta filosofía? ¿Cuál sería, más bien? La filosofía romántica, el primer romanticismo alemán. Según Santayana, Goethe en su Fausto estaría describiendo, poetizando esta filosofía, la flora romántica. Bien, ¿cuál es el punto en realidad? Esa es una lectura un poquito controvertida y sobre la que es difícil concordar con los estudios que tenemos ahora. ¿Por qué? En un primer momento, porque sabemos que en realidad Goethe nunca y coincidió con los primeros románticos alemanes, los hermanos Schlegel, Novalis, estamos hablando de ellos principalmente. ¿Por qué? No estaba de acuerdo con su planteamiento del mundo, con su filosofía, ni disfrutaba también un poco de sus obras, a pesar de que ellos lo considerasen como un ejemplo a seguir, ¿no? Un gigante vivo, un gigante poético vivo. Él no coincidía con su postura, entonces nunca quiso darle confianza, nunca quiso entretener muchas relaciones. Y también, si vamos a la misma obra de Santayana, sin acudir a la perspectiva filológica, también no podemos coincidir con esta lectura porque en realidad, a la hora de que mientras que Santayana tiene súper claro y lo describe, el epicureísmo, que sería como se plantearía, el tomismo, que sería como se plantearía, cuando va a analizar el romanticismo se queda un poquito vago. No profundiza el análisis, pareciese que él tampoco tuviese bien claro de qué iba el romanticismo alemán, en dónde aparecería en Goethe o eventualmente en qué medida. Esto porque, repito, desde un punto de vista de la obra es difícil considerarla una obra filosófica completa. Uno, porque le falta unidad y normalmente las obras filosóficas tratan, por lo menos, de tener un diseño concluido. Y en el caso de Goethe esta no era la lógica.
Y sobre todo, el mismo tenemos también una nota de Goethe en las conversaciones con Eckermann, que era su secretario, dice, miren, los alemanes, ¿no? Él se quejaba que estos alemanes querían leer el Fausto así, probablemente ya se lo habían mencionado en su época, que se podía hacer una postura. Se quieren ver la filosofía en cualquier lado, no, yo quise escribir un libro, claro, sí, pero no, se puede tratar como si fuese una obra filosófica completa. O sea, ¿cuál es mi punto aquí? Y por qué es útil para nuestro análisis. Porque el Fausto de Goethe tiene, y como lo quiero tratar yo, tiene muchos filosofemas, o sea, trata problemas filosóficos puntuales y nos da información. Sin embargo, no se puede considerar todo el libro como si fuese una obra filosófica. Que desde un punto de vista operativo no se puede leer a Goethe, al Fausto, como se leería a Kant. La crítica de la razón pura tiene una estructura, una lógica diferente del Fausto de Goethe, o al de Rerum Natura de Lucrecio, si queremos. Exactamente, entonces yo quiero manejar el Faust como si fuese una obra que contiene filosofemas, o sea, problemas filosóficos puntuales que vale la pena analizar y que nos pueden decir algo también con respecto a nuestra contemporaneidad, a nuestra modalidad de ser hoy. Y entre estos filosofemas, que son muchísimos a lo largo de Faust, hoy yo quisiera un poquito con ustedes reflexionar sobre uno en particular, o sea, la relación entre técnica, arte y naturaleza que Goethe articula a lo largo de Faust. Yo pensaría que a lo largo de la obra Goethe nos da pistas para entender un poquito cómo él entiende la relación entre estos tres elementos, técnica, arte y naturaleza. Y yo quiero un poquito desarrollarla con ustedes. Y esa operación en realidad se podría hacer cogiendo muchos fragmentos del texto porque es un tema que aparece a lo largo del texto a menudo. Una obra súper extensa, 11.000 versos y algo. Entonces no tendría sentido analizarla toda. Y considerando que tenemos una conferencia, tenemos solo 45 minutos, voy a concentrarme en un pasaje solamente. Porque a pesar de que es cierto de que se podría analizar toda la obra con este enfoque, por ejemplo, Marshall Berman, en su libro famoso Todos los oídos se desvanecen en el aire, dice, miren que Fausto, su última etapa sobre todo es un Fausto desarrollista. Yo quiero un poquito seguir a Berman a la hora de decir, mira, en la última parte del Faust, básicamente allá encontramos esta relación técnica, arte y naturaleza, y allá vale la pena coger este fragmento para reflexionar. Ya tenemos mucha información al respecto. Sobre todo en la última escena, para ponernos en contexto Fausto. ¿Quién era Fausto? Fausto era un mago, un erudito que allora studia, in modo iniziale ha studiato filosofia, derecho, las hecho inclusive teología, pobrecito de mí, ¿no? Finalmente quiere suicidarse, es infeliz, no logra de ninguna manera encontrar la felicidad. Entonces, antes de suicidarse, cambia de idea y aparece el diablo que le propone un acuerdo, un pacto. Él dice, si quieres, yo seré tu siervo en este mundo, ¿no? Si quieres, yo te ayudo, obviamente tú serás mi siervo en el más allá. ¿Y de qué va? Y Fausto acepta bajo qué condición. Dice, acepto. Y si yo lograré decirle al attimo, detente, a un instante, detente, entonces en este momento puedes llevarme porque yo di en el clavo, conseguí lo que quería, fui feliz, puedes llevarme a donde sea, no me interesa, seré tu esclavo toda la eternidad. Si es solo así, yo gozaré de un instante de mi vida. Entonces, básicamente empieza la historia. Tenemos la primera parte que también es conocida por una definición misma del libro como Pequeño Mundo. O sea, Fausto de una se vuelve más joven, se vuelve más lindo, con la ropa, de postura, de cara, y empieza a ir en las tabernas, a emborracharse, y no goza nada. Y luego tenemos la gran tragedia de Margarita, o sea, él logra conquistar a una campesina
un pueblito provinciano, de provincia. Y luego de seducirla por varios temas, mata al hermano, ella mata a su madre porque quiere dormirla, le da un somnífero para que ella ella duerma mientras que Fausto la visita, pero se equivoca con las dosis. Allí no se entiende si es error de Margarita o si Mefistófeles en lugar de un somnífero le brinda directamente un veneno. Sin embargo, ella se queda embarazada y la encarcelan porque descubren todo el asunto, mata al hijo también. Esa es la gran tragedia de Margarita, con la que termina el primer tomo. Y nada, Fausto desolado, desesperado, renuncia a su amor terrenal y lo encontramos en la segunda parte de Fausto, el gran mundo. Me parece encima de una montaña, todo desolado, todo desesperado, que piensa, mira el horizonte, clásica escena romántica. Y nada, se dedica a cosas más altas, o sea, el Fausto podemos trazar en el Fausto un clímax ascendente, o sea, un pequeño mundo y se va aumentando las cosas y la importancia de los actos de Fausto. De hecho, se dedica a la política, ayuda a un emperador a reconquistar su feudo, a volverse rico, a reconquistar. El mismo Fausto se vuelve rico por medio del comercio y lo ayuda a ganar una guerra. El emperador, para agradecerlo, le regala un feudo, un pedazo de tierra. Dice, mira, quédate con esto, yo te agradezco por tu ayuda. Y Fausto, o sea, se vuelve feudatario en vejez, a los 100 años. Goethe en otra nota dice, más o menos la última escena, ya estamos en la última escena, llegamos al punto que quiero analizar. La última escena más o menos debería tener unos 100 años. Y nada, en un primer momento él tiene todo su panorama, ve una casita de Filemón y Baucis, son dos viejitos que dice, yo de la tradición saco solo el nombre, en realidad no me interesa el hecho de que la tradición griega ellos hayan ayudado a Zeus, no. ¿Qué es Filemón y Baucis? Como dice muy bien también Berman. Representan la vida campesina medieval. Dice, Fausto le dice a Mefistófeles, me estorba la vista, por favor, que se muden a otro lugar. En realidad Mefistófeles va, los mata y quema la casa. Fausto está desesperado porque hiciste esto, tú no entendiste el punto. Dice, no, tú fuiste vago y yo hice lo que era debido. Entonces, mientras tanto, luego de eso se vuelve ciego porque lo visita entre otras la Sorge, tiene una conversación con la Sorge, que sería cuidado, preocupación en español, una palabra que desde el alemán al español no se traduce muy bien. Se vuelve ciego y su última gran empresa, él quiere, su terreno tenía mar, quiere construir un dique para contener la fuerza del mar, porque dice no, este desperdicio de energía es imposible, que todo esto se desperdicie, no sirva de nada. Entonces yo quiero construir un dique para encauzar la fuerza del mar y usarla. Y desde allá yo empezaré a construir una sociedad futura de hombres libres por medio del trabajo. Hoy, si yo lograra hacer esto por medio de esto, qué maravilla sería. Yo en sí que allí le daría al instante detente, sería maravilloso si yo lograra hacer esto. Nada, apenas dice esto, Mefistófeles él cae muerto de una y Mefistófeles quiere llevárselo al infierno, pero Dios al último lo salva diciendo no, en realidad por intercesión de Margarita dice no, porque a pesar de que solo hizo desastres, básicamente parafraseando, a pesar de que solo hizo desastres tenía buenas intenciones. Y nada, ahora yo se las comenté la escena, sin embargo a la hora de la reproducción de la conferencia pediré que se ponga el texto en los comentarios para que ustedes tengan también el texto a la mano. Bien, ¿qué hay que resaltar de esta escena? En un primer momento Fausto es viejo y ciego, o sea, tenemos este tipo de sujeto y construye un dique en contra del mar, o sea, quiere implementar más bien una operación técnica en contra de la naturaleza. O sea, ustedes saben que normalmente no meterse en contra del mar es una de las grandes obras humanas que demuestra hubris, ¿no? La tracotancia del ser humano que siempre quiere no ganarle al mar, que es la fuerza por excelencia. Y finalmente
que sería interesante rescatar también, que en realidad Fausto no hace nada. Él piensa de hacer cosas, en realidad todo lo hacen los esclavos de Mefistófeles, que mientras que él piensa que estén construyendo un dique, de hecho en español el juego de palabras es construyen un foso, ellos que están construyendo una fosa. O sea, ya Mefistófeles, que ve el futuro, le pidió a sus esclavos que caven la fosa para Fausto, porque es evidente que se va a morir, ¿no? Se ve que se está montando la felicidad allá. Y de esta escena se podrían decir muchas cosas. Yo empezaría diciendo que se puede leer como una toma de posición de Goethe respecto al problema de la técnica, que en su época se estaba volviendo candente. ¿Por qué? Porque Goethe escribe esto más o menos, hemos dicho, en 1830, un poquito antes. O sea, estamos empezando a ver las primeras consecuencias de la revolución industrial que se inició más o menos en el 1770. O sea, cómo la actitud técnica del ser humano está dramáticamente cambiando toda la naturaleza alrededor de él. O sea, ¿no? El humo, las ciudades repletas de humo, las fábricas, todo esto se empieza a ver muy, muy bien. Las guerras napoleónicas, entre otras cosas, también fueron tan raras porque se inició a implementar en miniatura, pasó lo que pasó con la Primera Guerra Mundial. O sea, había un avance tecnológico tan desarrollado, tan fuerte, que básicamente las muertes empezaron a aumentar tantísimo. Hubo toda una acción técnica del ser humano en contra de la naturaleza, también en contra del otro ser humano. Entonces, aquí se puede reflexionar en estos términos, como la técnica, que allí se estaba volviendo un problema, la actitud técnica del ser humano, como Goethe reflexiona al respecto. Y además, ¿cuál es la otra gran postura que allá nace? El famoso Streben faustiano. ¿Por qué no? En la revolución industrial, ¿cuál empieza a ser el ímpetu, la lógica de cada ser humano? Yo tengo que producir, ganar, ir siempre hacia adelante, ¿no? También discurso particularmente ¿no? Planteamiento ilustrado. Por medio de todo esto, de la ciencia, básicamente, nosotros iremos mejorando cada vez más paulatinamente hasta lograr la felicidad. O sea, esta tensión constante hacia un punto que nunca para, que nunca se atenua, que nunca se diluye. En alemán tiene una palabra que es Streben. En español se puede traducir così: tensión constante hacia algo. Y es una actitud que distingue a todo el comportamiento de Fausto a lo largo de la obra. O sea, Fausto siempre hace cosas, siempre busca, siempre se mueve, siempre hace. Nunca para. Por eso es tan importante para él lograr que un segundo se detenga. ¿No? Si logro que el tiempo se detenga porque yo lo estoy gozando, entonces he rompido el incantésimo de la ilustración, el incantésimo de la revolución industrial. Si yo logro hacer esto, lo logré. Lamentablemente, como Goethe nos dice muy bien, eso no se logra, según él por lo menos, ¿no? No es tan simple. De hecho, ¿cómo se podría ver esto? Fausto no lo hace. Él detiene un attimo que no existe. Lo hace en el futuro. Ok, entonces estos son los problemas que se podían detectar en esta escena, entre otros, y sobre los cuales quiero concentrarme. Y al respecto, cómo pareciese que Goethe los articula, haciendo una crítica a la naciente actitud técnica, pero no queda claro qué crítica, cómo, no la desarrolla bien, ¿no? Como todas las imágenes poéticas, no la desarrolla bien. Pareciese un poquito vaga como crítica. ¿Y por qué? Yo en esto estoy de acuerdo con el crítico de literatura alemana Cases, que ha sido un crítico de literatura alemana muy famoso en Italia, que dice, probablemente el mismo Goethe no tenía las ideas claras al respecto. Él estaba viendo nacer algo y lo preocupaba. Pero no tenía la idea clara de que si era una preocupación, ¿no? ¿Sabes, no? A veces el clásico refrán comunal, los viejos no son proclives al cambio, no quieren aceptar la modernidad, todas estas cosas. Quién sabe si el mismo Goethe no se planteó, oye, ¿será que yo ya soy demasiado viejo para entender estas cosas? ¿Será que sí? ¿Será que no? Parece que no tenía las ideas claras.
Entonces, para que nuestra análisis fluya, yo quisiera ahora recorrer a una acción hermenéutica diferente. Porque Goethe no nos brinda respuestas al respecto. O sea, nos da esta imagen poética y no la comenta. Y la imagen poética no nos dice claramente de qué va el asunto, ¿no? Mientras que con Margarita lo tenemos claro, ¿no? Si queremos leer a Margarita como el intelectual, la modernidad, el sistema, digamos, de valores de la ilustración que va en el mundo antiguo, en el mundo campesino, en el mundo religioso, lo destroza completamente, y Goethe condena esta manera de comportarse, no tanto los valores por sí, sino la manera de comportarse. Goethe la condena, y de hecho todo termina en tragedia, pero Margarita de una se va al cielo. Aquí no tenemos una vía de lectura tan clara para entender Goethe qué postura tiene. Entonces, yo pienso que podemos, como ya dije, extraer algunas respuestas por medio de un ejercicio hermenéutico, o sea, replanteando la situación por medio de una pregunta, abordándola por otro lado. Porque yo pensaría que esta pregunta nos ayuda a ubicarnos un poquito en esta foresta del Fausto de Goethe y en este problema en especial. ¿Cómo se puede replantear el problema? Por medio de una pregunta, la cual sería, tiene una premisa. Goethe era también un científico. O sea, Goethe en su época era conocido por todo, pero sus obras físicas, en especial la teoría de los colores, eran obras que ahora ya la ciencia ya desmintió todo eso, pero la teoría de los colores de Goethe en esta época se consideraba como una teoría alternativa ai principi matematica di Newton. O sea, este talante de importancia tenía, este tamaño de importancia tenía la teoría física de Goethe. Es más, en Italia, por ejemplo, tenemos muchos críticos literarios y filósofos que leen toda la obra de Goethe poética, digamos, en paralelo con la teoría de los colores de Goethe, con sus obras físicas. Era un biólogo espectacular. Él logró teorizar un hueso, que finalmente la ciencia descubrió porque decía, no, tiene que haber un huesito allá, porque si no, no cabría. Coleccionaba minerales, coleccionaba plantas, era un científico de primera. Entonces, una persona con este andamiaje cultural, con este bagaje, con estas competencias prácticas científicas, ¿por qué a la hora de tratar un problema como la naturaleza, la actitud humana hacia ella, ¿no? En lugar de plantearlo por medio de un tratado científico, lo plantea por medio de una obra artística? O sea, esa es una pregunta legítima, considerando que él era poeta, pero también científico. Y es más, yo eso no tengo notas que lo certifiquen, pero si tuviese que apostarle plata, yo diría que Goethe iba mucho más orgulloso de su obra científica de su obra literaria. O sea, según pensaría yo, habiendo leído sus textos, sus diarios, él se hubiera esperado más que su obra científica se hubiese quedado inmortal, más que la obra literaria. Pero esa es una postura mía. Entonces, ¿por qué un problema que se podría tratar desde el punto de vista de la ciencia, él decide tratarlo desde el punto de vista del arte? Una postura artística. Ahora, yo no quiero con esta pregunta reconstruir su psicología, sino usar esta obra para reflexionar sobre lo que estamos considerando y a ver si también nos dice algo con respecto a nuestra contemporaneidad. Ok, en un primer momento, esta pregunta, o sea, ¿por qué escogió la obra literaria?, se podría contestar por medio de una expresión linda de otro filósofo alemán que se llama Kaiser, que sería, él escribe una obra literaria al respecto por la sensibilidad sismográfica del poeta. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué es esta sensibilidad sismográfica que Kaiser nos regala, esta imagen tan preciosa, tan linda? Dice, la ciencia para actuar necesita todos los datos. La poesía no, la poesía más bien por intuiciones ya puede empezar adelantando ideas, impulsos, obras, mientras que la ciencia no trabaja de esta manera. Un poeta puede escribir maravillosamente
una obra sobre la revolución industrial o sobre la revolución francesa, mientras que la revolución francesa aún está desarrollándose. La ciencia difícilmente, la filosofía tampoco. La ciencia y la filosofía son disciplinas, son formas mentis, que maneras de pensar que básicamente trabajan después, ¿no? El bujo de Hegel, ¿no? La filosofía espera y la ciencia en esto funciona idéntico. Espera que todo haya pasado para revisar qué pasó y luego de que todo haya pasado. La ciencia también. Antes necesita todos los datos y luego saca sus conclusiones. Y si hemos dicho que el problema ya es un tema de técnica que se deriva de la revolución industrial, obviamente esto acababa de pasar. Entonces sería difícil que Goethe ya tuviese las ideas claras. No, la ciencia aún no podía intervenir al respecto. Por ejemplo, ¿cómo? También digamos desde un punto de vista de ecología, que en esta época quizás empezaba a ser una preocupación, quizás no tan grande como la entendemos ahora, pero ya servía una modificación del paisaje circundante. O sea, porque los románticos siempre se van, ¿no?, encima de las montañas, en las orillas de los océanos. ¿Por qué? Porque allá no hay ser humano, la naturaleza está contaminada, aunque la naturaleza, según los románticos, ya me escupe afuera, ya no me quiere. Por lo menos no tengo otros seres humanos que me molesten. No, entonces esto ya se puede. Pero la ciencia aún no tiene los datos para entender qué tanto esto sea grave, que no. Faltan los hechos aún. La realidad aún no ha producido los hechos que la ciencia necesita para analizar. La poesía no necesita todo esto. Yendo por medio de sensaciones puede empezar a sacar conclusiones, o por lo menos intuiciones, o por lo menos propuestas ya mientras que esto pasa. Pero yo quiero ir aún más al fondo de la cuestión, en el corazón. Y para hacer esto yo quisiera traer a colación, apoyarme en algunas reflexiones de Heidegger. ¿Cuál Heidegger? El segundo, la pregunta por la técnica. Porque allá me parece que él nos brinda una reflexión sobre técnica y naturaleza que nos sirve mucho. Y esta parte, si me permiten, me la escribí, la leo para que sea lo más contundente y precisa posible. ¿Qué plantea Heidegger en este complejo texto? Plantea que tanto el arte como la técnica serían dos maneras de desvelamiento del ser, actuadas por medio de la producción. Ahora, sin querer aquí seguir Heidegger en sus reflexiones ontológicas, sin embargo, es importante decir que nos está brindando un elemento fundamental, pues nos muestra que la relación intrínseca entre arte y técnica reside en la actividad productiva de ambas. Por otro lado, esta esfera parece faltar de la dimensión científica, ya que normalmente esta se queda en un ámbito no directamente productivo. O sea, es un problema de poiesis, de producción. La arte y técnica, o sea, hemos dicho que el problema de toda la escena es la técnica. ¿Por qué desde un punto de vista del arte? Porque arte y técnica tienen esto que la ciencia no tiene. Son problemas de producción que se meten en la producción, o sea, en la práctica, mientras que la ciencia no. La ciencia se queda en la teoría, según Heidegger. Y miren, aquí está el umbral en donde yo quisiera ponerme, aprovechando el título del congreso, filosofía teórica y práctica. O sea, hemos empezado reflexionando sobre una figura literaria, algo más teórico de así no se puede, y paulatinamente estamos, ¿no?, moviéndonos hasta la práctica. Estamos en este umbral, en el margen. Ok, al respecto es oportuno precisar que este énfasis en la esfera práctica del arte se relaciona muy bien con la práctica poética de Goethe, quien de hecho nunca hizo especulaciones teóricas sobre su estética, pues todas sus innovaciones eran hijas de la acción del poetizar, según Bevilacqua, otro crítico italiano. Así las cosas, recordando la sensación de miedo que la naturaleza provocaba en Fausto y que la técnica provocaba en Goethe, se puede esbozar una línea de continuidad entre la construcción del dique faustiano y la escritura goetiana del Fausto, pues ambas se pueden leer como una reacción poética en relación con una situación que produce inquietud en el sujeto. Inquietud, repito, es una de las maneras para traducir Sorge, ¿no? Toda la escena inicia con la visita de la Sorge.
entre paréntesis. Sin embargo, mientras que la reacción goethitiana se puede reconducir a la postura positiva de la técnica antigua analizada por Heidegger en la pregunta por la técnica, pues trata de desvelar el ser por medio de la producción, la reacción faustiana se puede reconducir a la postura negativa que Heidegger identifica en la actitud de la técnica moderna, que en lugar de desvelar el ser se preocupa solo por objetivarlo, dando lugar a su ocultamiento. Es más, este uso moderno de la técnica se hace evidente en la actitud humana de volver un depósito de energías a la naturaleza, en lugar de mantener una relación activa con ella, cuyo fin sería conocer por medio de la creación. O sea, ¿qué dice Heidegger aquí? La técnica es un tema que siempre existió. O sea, la actitud técnica que le preocupa a Goethe no es tanto la técnica en general, entonces, es esta actitud técnica negativa. O sea, yo no colaboro con la técnica para conocer, desvelar el ser, ¿no? En los términos tan complejos de Heidegger, sino, dice, esta actitud técnica moderna, ¿qué hace con la naturaleza? La naturaleza la vuelve un depósito, o sea, no colabora con ella, solamente la pone allá, esperando necesitarla. Mientras tanto yo la mato y la pongo en un depósito, ¿no? Básicamente el bosque, antes yo con el árbol creaba algo, colaboraba con la madera para crear algo, desvelar el ser, ¿no? Sus posibilidades del árbol, por ejemplo. En este caso, ¿qué hago? Corto todo el bosque, creo un almacén, dejo toda la madera en un lado, de manera que cuando tendré frío o lo que sea, yo pueda sacar madera, o sea, la he vuelto un depósito. Con esta postura ya entendemos que le preocupa a Goethe, no tanto la técnica per se, que siempre existió, inclusive el arte es una forma de técnica, esta es la gran intuición, que ya estaba en el área porque es un tema de los griegos, pero digamos, yo quise usar Heidegger porque lo plantea muy bien en este texto. El arte es una forma de técnica positiva. Regresando a mis consideraciones, entonces se podría afirmar que también Goethe identifica el peligro de la técnica en la actitud humana hacia la naturaleza, y no en el desarrollo técnico en sí mismo, pues el momento de la muerte de Fausto no se da por medio de una de las nuevas invenciones de la época industrial, sino que los lémures, o sea los esclavos de Mefistófeles, están cavando con unas simples palas, que se habrían podido conseguir también en la Edad Media. Además, ellos no la están usando para un foso, que serviría para quitar tierra al mar, que es el propósito de Fausto, sino para una fosa, o sea, la tumba de Fausto, para enterrar a Fausto. O sea, estos siervos están preparando el terreno para la muerte del protagonista, que de este modo viene castigado de inmediato por su comportamiento agresivo hacia la naturaleza. Este es el punto. Y yo quisiera al respecto terminar annotando que la estrecha relación entre la actividad técnica y la actividad artística con respecto al Fausto sigue teniendo desarrollos también en el siglo XX. O sea, este tema, técnica, arte, lo volvemos a encontrar en el siglo XX. ¿Dónde? Por ejemplo, en Thomas Mann. Thomas Mann, ¿qué hace? Cuando él escribe su Dr. Faustus, en el 43, además de ser una gran metáfora de la situación alemana entre guerras, lo que hace es volver su Fausto, que ya no quiere gozar de un instante, ya no quiere buscar conocimiento, lo que sea, sino que quiere volverse un artista maravilloso, músico. Adrian Leverkühn. Él vende su alma al diablo para volverse un músico, innovar la música, ¿no? Y entonces allí seguimos teniendo esta relación. Ahora bien, sería súper interesante profundizar en la obra de Thomas Mann, pero ¿cuál es el problema? Que para hacer esto tocaría traer a colación a Adorno, que fue uno de los inspiradores de la parte por lo menos filosófico-musical de Thomas Mann. Y yo les digo la verdad, poner en la misma conferencia Adorno y Heidegger no me sentía tan cruel, entonces prefiero quedarme aquí y agradecerle mucho la atención. Muchas gracias.